no hay que estigmatizar a los nematodos. Los nematodos se encuentran en todos los tipos de suelos. Vamos a encontrar nematodos que pertenecen a diferentes grupos tróficos, por tanto, no todos ellos son dañinos, solo los fitoparásitos y en cantidades, cuando se encuentran en cantidades suficientes. Por otro lado, los nematodos tienen estadios de resistencia que les sirven para sobrevivir y este será un factor clave a la hora de intentar conocer cómo disminuir estas formas supervivientes que después nos puedan afectar en los cultivos. La dispersión activa del nematodo a través de su propio movimiento es limitada, está reducida a poca distancia y esto además estará influenciado por una serie de factores externos como son la temperatura, la humedad, la textura y estructura del suelo. El caso de los nematodos es que es un grupo animal muy diverso, es prácticamente el más diverso después de los insectos y tienen una morfología especial, de aquí su nombre de nematodos, en tanto que son largos y delgados, y en griego significa como un hilo, y de aquí les viene el nombre. Algunos de estos nematodos, de todas las maneras, a medida que van desarrollándose, pueden adquirir formas diferenciales a las iniciales, a esta forma larga y delgada, tomando formas arruñonadas, redondeadas, forma de pera, etc. ¿Dónde los podemos encontrar? Los encontramos en cualquier tipo de ambiente, sean ambientes acuáticos, aguas marinas, corrientes, aguas dulces, estancadas o no. Los encontramos en climas tropicales, cálidos, en climas desérticos, tanto por frío como por calor, o los podemos encontrar parasitando tanto animales, algunos de ellos interesantes desde el punto de vista agrícola, como podrían ser los entomopatógenos. Aquí tendríamos una larva de díptero y todas estas estructuras que se encuentran en el interior son nematodos entomopatógenos que los están parasitando. O bien nematodos parásitos de plantas, los cuales algunos tienen estas formas, digamos, como de pera, arruñonada, etc. Esto sería una raíz y abriendo la raíz encontraríamos los parásitos. El papel que juegan los nematodos en su conjunto es diverso y variado. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que los nematodos son dañinos para la agricultura. Solo algunos lo son. Encontramos aquellos que se alimentan de plantas, pero a su vez encontramos aquellos que también se alimentan o de hongos, sean micorrízicos, sean saprofíticos. Encontramos nematodos que se alimentan de bacterias. A su vez, tanto hongos como bacterias pueden alimentarse de nematodos y también hay nematodos depredadores que pueden alimentarse del resto. Es decir, cuando sacamos una muestra de suelo vamos a encontrar una gran representación de estos nematodos y solo una parte serían potencialmente dañinos para el cultivo. Sin embargo, como cualquier organismo, tiene una serie de características anatómicas que lo hacen particularmente interesante y que pueden explicar algunos de los comportamientos que se pueden ver a nivel de la naturaleza. En este sentido, ¿qué tenemos? Podemos ver un nematodo y esta parte externa sería la cutícula del individuo que ya ha generado la nueva y que emergerá de ella. Esta cutícula le sirve como protección, es de naturaleza proteica y aquí viene un aspecto importante. El hecho de ser de naturaleza proteica puede ser objeto de degradación por parte de microorganismos que presentan esta actividad proteolítica. Aquí encontraríamos ya un grupo de potenciales individuos que actúen como agentes de control biológico de estos agentes, de los nematodos. Esta cutícula además es como semipermeable. No tienen un aparato respiratorio, sino que es el oxígeno, el aire, penetra por difusión. Siguiendo con características anatómicas, tendríamos un sistema nervioso muy sencillo, representado por un anillo nervioso que recorre los laterales del organismo y que le permiten pues, procesar señales como las que recogen algunas estructuras sensoriales. Los anfibios, fijaros que pueden tener algunas formas un poquito especiales, esta especie de hélice,
en algunos casos es simplemente un poro, pero que recoge estímulos externos, son quimiorreceptores. Y esto le va a servir para captar esos estímulos y dirigir su movimiento, sea hacia una planta, cuando hay estímulos de la raíz de una planta huésped, sea que capta feromonas sexuales y por tanto se dirigirá hacia la hembra, aquellos que tienen reproducción sexual. A nivel del aparato digestivo encontramos, por un lado, unas oberturas. En el caso de los fitoparásitos, esta está ocupada por un estilete. Fijaros que es como una especie de aguja hipodérmica que va conectada con músculos y que es retráctil. Esto lo que hace es que vaya punzando la estructura vegetal, vaya provocando una herida en la planta, a través de la cual o bien se alimenta simplemente o practica una obertura que le facilita su penetración en el vegetal. Este bulbo medio actúa como una especie de bomba peristáltica, lo que le ayuda a inyectar determinadas sustancias dentro del vegetal, ayudan a macerar las estructuras del vegetal y a su vez le ayudan a introducir algunas sustancias que actúan como precursores de hormonas vegetales. Y esto induce modificaciones en la planta importantes, como producción de más raíces próximas al punto de infección, como la producción de hormonas que dan lugar a elongaciones, a multiplicación, etc. Y esto explica parte de las transformaciones que ocurren en la planta una vez se ven parasitadas. Finalmente, intestino y el ano, que se sitúa en la parte final. Y también encontramos posteriormente las gónadas. En el caso de las hembras estarían el ovario con la vulva, el útero, y aquí podemos ver, por ejemplo, pues la vulva, el útero, y aquí tendríamos los ovarios. En el caso de los machos, en la parte final se encontrarían estas estructuras que se conocen como espículas y con alguna membrana que permite adherirse a la hembra. Empezamos por el estadio de huevo. Los huevos, los nematodos los pueden poner bien libres en el sustrato, bien en el interior de la planta. Fijaros, aquí tendríamos un Pratylenchus en el interior del tejido vegetal y va depositando los huevos a medida que va penetrando en el vegetal y lo va recorriendo. Los huevos pueden encontrarse bien en masas gelatinosas, conocidas como masas de huevo. Estas masas gelatinosas le permiten protegerlos de desecaciones, radiación, etc. O bien se mantienen en el interior de la hembra, la cual una vez ha envejecido y ha muerto, endurece la cutícula y forma lo que se conocen como quistes. En el interior se encontrarían los huevos y juveniles. Bien, sea como sea, a partir de que se produce este huevo, este empieza a dividirse, va pasando de una célula a más, para dar lugar al estadio larvario de primer estadio, que mudará dentro del huevo para emerger finalmente una vez se produzca o bien las condiciones necesarias, temperatura y humedad, y en algunos casos muy específicos cuando haya el estímulo de la planta huésped. Esto ocurre con aquellos que tienen un rango de huéspedes muy limitado. Por ejemplo, globodera en patata. Globodera, si no hay estímulo por parte del huésped, no emerge, se mantiene y puede durar durante 20 años en un suelo. Según sea el nematodo, este buscará la planta huésped en caso de que exista. Si no lo hay, irá viviendo a expensas de sus reservas. Si encuentra la planta, perfecto. Si no la encuentra, acabará exhausto y morirá. Si encuentra la planta, se alimentará de ella. Empiezan a sucederse más mudas, 2 mudas más, para llegar al estadio adulto. Hembras, machos, y a partir de aquí se iniciará de nuevo el ciclo. Habrá reproducción, sea sexual o asexual, dependiendo de la especie del nematodo. Todos los nematodos tienen estructuras de supervivencia, igual que pasa en cualquier organismo. Estas estructuras de supervivencia están representadas sea por el huevo, ya sea en fase embrionaria, ya sea
con los juveniles de primer y segundo estadio en el interior, antes de emerger, ya sea dentro de las masas de huevo o en los quistes. ¿Qué relación tienen los nematodos con la planta? Todos no se relacionan igual. En función de cómo se relacionan, podemos dividir en ectoparásitos. El nematodo siempre está fuera de las estructuras de la planta, se alimenta desde el exterior, o endoparásitos, penetran dentro del vegetal. Tendremos endoparásitos migradores, en los cuales, una vez penetran, se mueven como si fuera un minador, un taladro, y va destrozando las células, caso de Pratylencus, por ejemplo, o endoparásitos sedentarios, aquellos que penetran en el vegetal, establecen un punto de alimentación y, una vez anclados, no vuelven a moverse ni a salir de la planta hasta su muerte. Acabarán su ciclo en el interior del vegetal. ¿Qué síntomas causan los nematodos en la planta? Los síntomas que causan en la parte aérea del vegetal son totalmente inespecíficos. No se diferencian en absoluto de lo que podrían causar cualquier organismo que afecta a las raíces o los vasos conductores, sean hongos, sean bacterias o sean insectos que reducen la capacidad radicular de la planta. Esto significa que o bien matan la planta o son plantas con poco vigor, plantas enanas, muestran síntomas de carencias nutricionales, de marchitamiento en horas de máxima insolación, es decir, todo lo que estaría relacionado con lo que os he comentado de un pobre desarrollo radicular o una obturación de los vasos conductores. Cuando vamos a ver las raíces, aquí en algún caso determinado podemos observar algún síntoma que es un poquito más especial. Por ejemplo, pues las agallas en el caso de Meloidogine, pero fijaros que tampoco nos se diferenciaría mucho de este otro tipo de alteración, estos serían en raíces de vid, y que son provocadas por chifinema. Va matando los ápices radiculares y engrosan estos ápices. Aquí veríamos necrosis de rizomas, raíces, etcétera, típicos, por ejemplo, de Pratylencus, pero que podría ser similar a pudriciones provocadas por hongos o bacterias, igual que en tubérculos, igual que en bulbos, etcétera. Solo en algunas ocasiones, como es este, fijaros esta raíz, tiene abundantes raicillas secundarias, pero aquí sí que podemos ver las hembras de globodera o heterodera y los quistes, de un color un poquito más oscuro. En este caso lo tenemos claro. Podemos decir, aquí tenemos nematodos. En el resto, y según la especie, puede costar un poquito más. Es decir, la reacción de la planta frente al ataque del nematodo no se expresa igual en todos los vegetales. En algunos es más evidente, en otros no lo es tanto. ¿Cómo se distribuyen los nematodos en el suelo? Pues se distribuyen en forma de rodales. No veremos un ataque totalmente uniforme y homogéneo de Meloidogine en una parcela. Si es así, es que ha pasado, pero muchísimo tiempo, con el nivel de infección, se ha dispersado de una forma eficiente, pero si no, siempre vamos a ver unas partes donde hay planta más o menos sana y otras donde tenemos niveles de población altísimos y las plantas quedan enanas o pueden acabar muriendo. Las pérdidas de producción que puede ocasionar al cultivo están relacionadas con las densidades, con el número de nematodos que hay en el suelo en el momento de plantar cultivos anuales o en determinados estadios fenológicos de la planta si son cultivos perennes. Podemos tener una indicación del nivel de daño que el nematodo puede causar en base a lo que serían los índices de agallas, la severidad de la enfermedad. A través del aspecto que presentan, si no presentan ningún tipo de agallas, por ejemplo, o están las plantas totalmente sin raíz y esta deshecha y la planta muerta, pues podremos otorgarle un cierto nivel de agresividad.
Se pueden dispersar a través de diversas vías, material vegetal, herramientas, trabajo del suelo, escorrentía, de agua, etc. Y también por movimiento activo. Pero hay un aspecto importante. ¿Cuánto puede moverse un nematodo? ¿Qué distancias pueden recorrer? Pues relativamente pocas. Se comenta que podrían llegar a moverse alrededor de 1 metro al año, lineal. Pueden estar dando muchas vueltas en un entorno reducido, por tanto, de avance real, relativamente poco. ¿Cuál es el movimiento o qué factores pueden influenciar el movimiento del nematodo? Estímulos de raíz para detectar la planta huésped, la temperatura. Son organismos que no tienen capacidad de regular la temperatura, por tanto, su nivel de actividad está directamente relacionado con la temperatura ambiente. Menos temperatura, menos movimiento, más temperatura, más movimiento. Estructura del suelo y potencial matricial, es decir, contenido de agua y si el tamaño de poro es suficiente como para que pueda pasar. La concentración de CO2 es un elemento que para algunos es un estímulo, para otros es una repulsión, o también por feromonas sexuales.